Eh, Buenas tardes, compañeros, doctor. En el día de hoy, nuestro grupo, el grupo 10 Panamá Este, va a presentar el webinar sobre fisura anal con nuestro asesor, el doctor Edgardo Arcia, coloproctólogo del Hospital Santo Tomás. Entre las tablas de contenido que vamos a tener, introducción, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, el pronóstico y la prevención de esta enfermedad o patología. Empezamos con la introducción. Vamos a definir primero qué es una fisura anal. La fisura anal es el desgarro del anodermo en una relación distal a la línea de dentada. Esto ya que cuando ocurre la fisura, este desgarro genera una isquemia en el área anal que va a causar un área de mala vascularización y es lo que produce la mala cicatrización que en, en este desgarro. Siguiente. La fisura anal, se- hay varios tipos y se pueden clasificar de diferentes maneras. Entre ellos, según el origen, que puede ser primaria, una lesión o traumatismo, ya puede ser por heces de consistencia muy dura, diarreas prolongadas o en pacientes durante la labor de parto que pueden sufrir desgarros hasta la región anal. O secundaria, debido a una complicación quirúrgica, como lo es pacientes que fueron sometidos a un procedimiento anorrectal o coloproctológico, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, infecciones, eh, enfermedades granulomatosas o malignidades. Otra clasificación que existe es según la localización, se pueden clasificar en dos, las típicas y atípicas. Las típicas, que son en anterior o posterior, eh, siendo las de posterior en más del 90% de los casos de fisuras anales. Y las atípicas, que serían fisuras anales laterales. Según la evolución, tenemos las fisuras agudas y las fisuras crónicas. Estas, de una manera muy sencilla, podemos verlas como las agudas, que mejoran con un tratamiento conservador, y las crónicas, que requerirían un tratamiento quirúrgico. En las siguientes diapositivas vamos a ver imágenes de estas clasificaciones y ver sus diferencias. Entre ellas, aquí tenemos las fisuras anales típicas, que pueden ser mayormente posteriores en el 90% de los casos. Siguiente. Aquí tenemos una imagen sobre una fisura anal atípica. Cuando vemos o sospechamos o, debemos sospechar en estos casos que el paciente tiene una patología de base secundaria a esto, como enfermedad de Crohn, VIH, sífilis, tuberculosis e incluso linfoma, por lo que debemos tener esto en el diagnóstico diferencial al presenciar fisuras anales atípicas o laterales. Siguiente. Y según evolución, tenemos las fisuras anales agudas que se pueden clasificar según su evolución de aparición. En las agudas, estas van a tener una evolución menor a 6 semanas y solo se van a observar una fisura longitudinal en el área anal. En cambio, en las crónicas pueden ser de más de 6 semanas de evolución, puede haber una hipertrofia eh, del, del, del esfínter anal, puede haber una exposición del esfínter anal y eh, estas requieren un tratamiento quirúrgico, ya que no responden al tratamiento conservador, que más adelante vamos a explicar sobre qué nos referimos sobre el manejo conservador de las fisuras anales. ¿Sí? Bien, continuando, en cuanto a la epidemiología de la fisura anal,
Esta presenta una incidencia similar en ambos sexos y afecta predominantemente a jóvenes y adultos de mediana edad. La incidencia anual general es del 0,11%, representando aproximadamente 1,1 casos por cada 1.000 personas por año, pero varía ampliamente según la edad, siendo una incidencia de 0,5% en pacientes de 6 a 17 años y de 0,18% en pacientes de 25 a 34 años. Además, en cuanto a la prevalencia, se encontró que la prevalencia de la fisura anal entre pacientes con molestias anorrectales es de aproximadamente el 18%. En cuanto a los factores de riesgo de la fisura anal, algunos de estos son el estreñimiento, debido a que al hacer mucho esfuerzo durante las deposiciones y defecar heces duras, aumenta el riesgo de sufrir un desgarro. El trabajo de parto, debido a que las fisuras anales son más frecuentes en las mujeres después de dar a luz. La enfermedad de Crohn también es un factor de riesgo, debido a que es una enfermedad inflamatoria intestinal que causa inflamación crónica del tracto gastrointestinal, y esto puede hacer que la mucosa del conducto anal sea más propensa a los desgarros. El coito anal, dada la tensión y el trauma que experimenta el tejido rectal. La edad también es un factor de riesgo debido a que las fisuras anales, si bien pueden ocurrir a cualquier edad, son más comunes en pacientes jóvenes y adultos de mediana edad. En cuanto a la data en Panamá o Latinoamérica, pues se estima que la población de América Latina que presenta fisura anal representa alrededor del 8% de la población mundial, siendo Brasil el país con mayor porcentaje. Ahora continuamos con lo que es la etiopatogenia de las fisuras anales. La etiología de la fisura anal se va a clasificar en etiología primaria y secundaria. Las fisuras anales de origen primario suelen ser benignos y se suelen relacionar con traumas locales por deposiciones duras, de diarreas prolongadas o por penetración. En cambio, las fisuras anales secundarias suelen aparecer en aquellos pacientes que tengan un procedimiento quirúrgico previo a nivel anal que presente infecciones como VIH o sífilis, alguna enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn o algún tipo de malignidad. Siempre es importante sospechar de estas etiologías frente a fisuras anales laterales o múltiples, ya que no suelen ser presentaciones típicas, por lo que van a requerir de una evaluación mucho más exhaustiva. En cuanto a la fisiopatología de las fisuras anales, esta aún no está del todo clara y es probable que esta sea el resultado de fuerzas opuestas que separan la mucosa anal más allá de su capacidad normal. Una vez ocurre una ulceración a nivel de la mucosa anal, lo que va a ocurrir es un círculo vicioso en el cual el esfínter ya sea anal interno o externo expuesto, va a comenzar con contracciones espásticas repetitivas que van a causar una isquemia persistente y que a su vez van a imposibilitar lo que es la cicatrización. Se produce este círculo vicioso que vemos aquí, en donde hay hipertonía, espasmo e isquemia, y esto causa lo que es la disminución del flujo, lo cual es fundamental para la cronicidad de la enfermedad. A menos que se rompa este ciclo, las fisuras van a persistir. Manométricamente se ha demostrado que la presión del esfínter anal interno en reposo se va a encontrar aumentada, mientras que la presión del esfínter anal externo se va a mantener normal. Como ya se había mencionado anteriormente, el 90% de las fisuras se van a encontrar o se van a localizar en la línea media posterior. Y se hipotetiza que esta predilección en la línea media posterior se debe porque a este nivel el canal va a estar mal perfundido. En cuanto a las fisuras anales anteriores, va a afectar aproximadamente al 10% de la población y se va a encontrar sobre todo en pacientes jóvenes y mujeres, y en menor cantidad, aproximadamente el 1% de los pacientes van a presentar lo que son las fisuras laterales o múltiples. Independientemente de estas diferencias, se cree que las fisuras anales posteriores y anteriores van a ser de etiología primaria, mientras que las fisuras laterales y múltiples van a ser de etiología secundaria.
Ya entrando un poco más en la parte de las manifestaciones clínicas, donde vamos a ver un poco los signos y síntomas que nos presenta esta enfermedad, tenemos que destacar principalmente estos tres, donde una de las principales cosas que nosotros vamos a tener es un dolor anal de severo, desgarrante, de inicio súbito y no persistente. ¿Qué significa esto? Va a ser un paciente que va a tener dolor en esta zona y va a ser un dolor desgarrante, inicia de manera súbita una vez que está, principalmente se suele presentar más que todo cuando está en el baño, y no es un dolor persistente, es un dolor que mientras más tú pujas o estás en el momento en el que estás en el baño, vas a sentir ese desgarro principalmente. Este dolor lo presentan casi el 75% de los pacientes, por lo tanto es una manifestación clínica bastante prevalente. Y además de eso, también tenemos que destacar la rectorragia. Rectorragia que el paciente va a presentar durante y también después de las mismas deposiciones. ¿Qué es rectorragia? Bueno, pues básicamente va a ser un sangrado rectal y en el momento en el que el paciente se limpia o incluso en el momento en que se para del baño, va a haber lo que sería sangre rojo brillante. Lo cual obviamente estos dos síntomas principalmente le va a generar un temor al evacuar. Cada vez que el paciente va a tener al baño va a tener miedo porque estamos tratando con un paciente que muy posiblemente no conozca tanto de medicina y casi siempre cuando ven un sangrado de casi cualquier tipo, los pacientes se suelen asustar. Y una de las manifestaciones más importantes que hay que ver en el examen físico es justamente como lo pueden ver aquí encerrado en un círculo, que son las fisuras longitudinales en todo lo que es el anodermo, que ya como mis compañeros han mencionado anteriormente, suelen ser más prevalentes de forma posterior. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que observar la diferencia entre aguda y crónica, siendo que la fisura anal aguda va a ser básicamente una laceración longitudinal en todo el anodermo que no se va a extender más allá de la línea dentada, como ustedes ven ahí. En cambio, la fisura anal crónica ya es un poco más en base ya a lo que mencionó mi compañero Raúl con el tiempo, pero más que todo de las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver en esta, es que esta no se ve tan fresca hasta cierto punto, ya que va a estar un poco más edematizada, ya va a tener un poco más de fibrosis y va a presentar la clásica triada de Brody, que es como se ve ahí, que es una úlcera indurada ya de color blanquecino, por lo que les dije que va a tener cambios edematosos y fibrosos, y además de eso va a presentar un pliegue cutáneo centinela, o por lo menos lo que ustedes ven ahí en inglés, que dice Sentinel Skin Tag, y además de eso, una papila anal hipertrófica, que eso serían las tres características que nos hace pensar que estamos ante una fisura anal crónica. Bueno, a la hora del diagnóstico de una fisura anal, la verdad, siguiente. Ok. A la hora del diagnóstico de una fisura anal es muy importante la historia clínica y el examen físico. Básicamente con estos dos podemos ya concluir que estamos en frente a una fisura anal. Como ya lo explicó mi compañero Rojas, muy denso de carácter cortante justo en el momento que pasan las heces. Debido a esto, al dolor y a la sangre, el paciente va a tener temor al evacuar. También el paciente puede referir sangre al limpiarse, prurito anal y constipación. Entonces, si tenemos una historia clínica compatible con esta y al examen físico tenemos una imagen parecida a esta, con una laceración ya sea profunda o superficial, ya ahí podríamos decir que estamos frente a una fisura anal. Siguiente. Ok, a la hora de los estudios adicionales, primero tenemos la biopsia anal, que cabe recalcar que la biopsia anal solo se realiza en las fisuras anales atípicas, como ya le explicó mi compañero Raúl. Estas suelen ser las que son en las partes laterales y estas se relacionan con el VIH, la enfermedad de Crohn, sífilis, tuberculosis y también malignidades hematológicas. Otro estudio es la rectosigmoidoscopía. Hay que mencionar que aquí el paciente se tiene que hacer bajo anestesia porque es muy doloroso ya tener una fisura anal e introducir el sigmoidoscopio. Y también tenemos la endoscopía, que es más que todo para visualizar mejor la lesión. Aquí podríamos ver en el paciente
la papila anal hipertrófica en la línea anorrectal. Siguiente. Ok, en los diagnósticos diferenciales podemos empezar primero con las enfermedades inflamatorias, que son, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Hay que recordar que esta se puede presentar en todo el tracto gastrointestinal, en lo cual está incluido el ano. Por lo tanto, si hay una presentación anal, se puede confundir con una fisura anal, pero lo vamos a diferenciar mediante la historia clínica, ya que en la enfermedad de Crohn suele haber otras presentaciones como cólico abdominal, a tener diarrea, pérdida del apetito y también pérdida de peso. Esto es lo que principalmente se diferencia entre una fisura anal. Luego también tenemos las verrugas causadas por el virus del papiloma humano. En el examen físico nos podríamos confundir como se muestra en la imagen. Sin embargo, al momento de la historia clínica nos podemos dar cuenta que estas generalmente suelen ser asintomáticas y si presenta algún síntoma va a ser un poco de prurito, sensibilidad en el área, pero no va a ser este dolor como se presenta en la fisura anal. En la fístula anal, lo que nos va a ayudar a diferenciar o la fístula de la fisura es básicamente el dolor. El dolor en la fístula anal va a ser constante y además el paciente aquí puede presentar secreción de pus y puede también presentar fiebre. Siguiente. Entre otros diagnósticos diferenciales también tenemos el carcinoma anal, que sus principales síntomas vienen siendo sangrado rectal y prurito. Aquí no tenemos el dolor que se tiene en la fisura anal y también el examen físico podríamos hacer el diagnóstico diferencial de manera más eficaz. En las hemorroides también el examen físico nos ayuda bastante, ya que como podemos ver, todas las imágenes que se han mostrado ¿verdad? Son muy diferentes al hemorroide y también para hacer el diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta que las hemorroides internas no duelen y las externas sí son las que suelen doler, pues. Por último, como diagnóstico diferencial absceso anal, podemos ver en el área alrededor del ano, un área eritematosa con una masa que es dolorosa para el paciente. Eso es lo que podemos ver al examen físico, mientras que a la historia clínica el paciente nos va a referir que tiene un dolor perianal, no tanto en el ano como tal, y además va a ser constante y le va a incomodar a la hora de sentarse. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar de las medidas conservadoras, el manejo farmacológico y quirúrgico y las terapias en fase de evaluación. Primeramente tenemos el tratamiento higiénico dietético y las medidas conservadoras. Este es el primer escalón terapéutico tanto en fase aguda como en fase crónica. Y pues el objetivo es disminuir el tono muscular anal y para ello, además de dejar de fumar, ejercicio físico moderado y el correcto descanso, se recomienda lo siguiente. En primer lugar, el aumento de la ingesta de fibra dietética, aportando unos 25 a 30 gramos de fibra al día a través de comidas o suplementos y pues se ha demostrado que la fibra cura hasta el 87% de las fisuras agudas. En segundo lugar tenemos a los baños de asiento con agua templada, con agua a temperatura de 36 a 40 grados Celsius durante 10 minutos. Se recomienda realizar dichos baños 2 veces al día y tras cada deposición. Tradicionalmente se ha utilizado este método para disminuir el dolor y disminuir el tono del esfínter y los estudios han demostrado que la estimulación térmica local provoca la relajación del esfínter anal interno de 66 milímetros de mercurio a 43 milímetros de mercurio aproximadamente. En cuanto a los ablandadores del bolo fecal, pues son compuestos dietéticos como el psyllium y la metilcelulasa que contribuyen a la producción de una masa fecal más blanda y voluminosa. En la posición al evacuar, pues se recomienda la postura de defecación en cuclillas, ya que se ha demostrado en los estudios que en la postura de defecación sentada se requiere un esfuerzo de expulsión excesivo para evacuar. Otro pilar en el tratamiento de los pacientes con fisura anal es garantizar un control adecuado del dolor. A menudo se utilizan los medicamentos tópicos que consisten en anestésicos locales o antiinflamatorios. En cuanto al tratamiento médico tópico, este está orientado a conseguir la relajación transitoria del esfínter anal,
solventando de este modo la hipertonía y mejorando a su vez la vascularización de la mucosa de esta zona, pero con la posterior recuperación de su tono basal normal, así evitando el riesgo de incontinencia. Uno de los medicamentos tópicos más utilizados es el trinitrato de glicerilo, que es un donante de nitrógeno que actúa aumentando el óxido nítrico, lo que a su vez induce una relajación del esfínter anal. Los problemas con este medicamento tópico es que tiene efectos secundarios como cefalea, mareos y náuseas. También tenemos al diltiazem, que es un fármaco utilizado para la relajación del esfínter, un bloqueador de los canales de calcio que provoca relajación tanto de las arteriolas como en el esfínter anal interno. Y pues los estudios nos dicen que ambos son igualmente eficaces para curar la fisura anal, pero el diltiazem produce menos efectos secundarios. En cuanto a la inyección de toxina botulínica, esta actúa por medio de la denervación química de las placas terminales motoras. También es capaz de disminuir la presión anal en reposo y aumentar el flujo sanguíneo local. Aunque esta opción es más invasiva que los ungüentos tópicos, la inyección se puede realizar en un consultorio o un entorno ambulatorio. Y también pues evita la necesidad de múltiples aplicaciones diarias por parte del paciente. Y la evidencia muestra que la inyección de toxina botulínica más la aplicación local del dinitrato de isosorbide en pacientes en los que fracasó el tratamiento previo es más eficaz que la inyección solo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues tenemos la esfinterotomía lateral interna, que se utiliza para reducir el tono esfinteriano mediante la sección del esfínter anal interno, con visión directa, que es la técnica abierta, o guiada por el dedo, que es la técnica cerrada, por debajo de la línea pectínea. Las tasas de cicatrización van del 92 a 100%, siendo las de incontinencia de 3.3 a 16%. No se utiliza como primera línea en pacientes con incontinencia fecal, que tengan alguna lesión obstétrica, enfermedad inflamatoria intestinal, lesión en el esfínter anal y cirugía anorrectal previa. Y cabe destacar que la tendencia actual es realizar la esfinterotomía adaptada, que es hasta la longitud de la fisura, para minimizar la tasa de incontinencia. También tenemos la dilatación anal, que se ha utilizado en el pasado basándose en el concepto de aflojar el músculo del esfínter y aumentar el flujo sanguíneo del alodermo, pero el riesgo de incontinencia la ha vuelto obsoleta. Derivado de esta técnica surge un nuevo interés por el desarrollo de procedimientos calibrados y controlados con dilatadores anales o globos neumáticos, como vemos en la imagen. La tasa de cicatrización de esta dilatación controlada es similar a la de la esfinterotomía, pero con una tasa de incontinencia mucho más baja. También tenemos la anoplastía de avance, que consiste en el curetaje de la zona y en la realización de un colgajo de piel y tejido celular subcutáneo que cubre el defecto de la fisura y que se sutura la mucosa rectal. También la fisurectomía, que consiste en el curetaje de la fisura para permitir su cicatrización. En cuanto a las terapias en fase de evaluación, tenemos el trasplante de tejido adiposo autógeno de hipogastrio, que promueve la curación de las lesiones asociadas a isquemia local, y este representa un enfoque prometedor para las fisuras anales crónicas y difíciles de tratar, especialmente en asociación con estenosis anal. Y la estimulación sacral tibial, que mediante la activación parasimpática conduce a una relajación del esfínter anal interno. El implante de células madre pluripotentes mejora el tono anal y la microarquitectura histológica después de una esfinterotomía, y la esfinterolisis consiste en la firme presión de los dedos sobre el esfínter anal interno para dividir el grosor sin romper la mucosa anal. Bueno, ahora hablaremos sobre el pronóstico y la prevención. Siguiente. Ok, el pronóstico para un paciente con fisura anal puede variar según varios factores, incluyendo la gravedad de la fisura, la presencia de complicaciones, la efectividad del tratamiento y la adherencia del paciente al plan de tratamiento. En general, con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, muchas personas experimentan una recuperación completa y no tienen complicaciones a largo plazo. Siguiente. Ok, un 87% de las fisuras anales agudas
se resuelven con una intervención conservadora que puede durar de 6 a 10 semanas. Las personas que tienen episodios recurrentes de estreñimiento tienen riesgo de volver a desarrollar nuevas fisuras anales. Y por otro lado, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, como se mencionó, y condiciones inmunológicas o diabetes, pueden ser más propensas a una curación lenta de sus fisuras y a tener complicaciones. Entonces, siguiente. Ok, ¿cuáles serían estas complicaciones? Empezando con una alteración de la calidad de vida. La aparición, la exacerbación, el impacto de la fisura anal crónica se ve influenciada por una serie de factores psicológicos, fisiológicos, sociales. Existe una alta comorbilidad de psicopatología en los pacientes con esta fisura anal crónica y que la gravedad de la depresión y la ansiedad muestra un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Y uno de los desencadenantes y exacerbantes de esta fisura anal crónica va a ser el estrés. Y el dolor y la gravedad del sangrado tienen un impacto negativo, como mencioné, en el papel general en la vida diaria. Y los pacientes con fisura anal crónica mostraron una mejoría en la calidad de vida de 6 meses después de la esfinterotomía lateral interna, como menciona mi compañera Amanda. Y dentro de otra complicación tenemos la incontinencia, que puede llegar hasta un 52% en pacientes que someten a una dilatación anal. Siguiente. Ok. Otra complicación va a ser la recurrencia o falla de la cicatrización, que es aproximadamente un 6%, donde esta patogenia, las fisuras anales crónicas, va a estar determinada por la existencia de dos condiciones imbricadas, que va a ser la hipertonía del esfínter interno y la isquemia regional, como se mencionó. Y esta hipertonía genera una alta presión que junto a la pobre vascularización, la isquemia de esta zona, producen un índice de perfusión lo suficientemente bajo como para producir lesión y para impedir la curación. Y otra complicación va a ser la infección, que es aproximadamente un 2%, donde esta tendencia a la cronicidad de algunas fisuras puede llevar a la disrupción de la mucosa anal que caracteriza a estas fisuras, exponiendo sus células epiteliales o el seno anorrectal, que actúan como favorecedores de la infección y facilitan la contaminación con bacterias precedentes de las heces, como Shigella, Salmonella, Escherichia coli, y también algunas bacterias de la piel como estafilococos, streptococos. Y si esta infección, si no se trata a tiempo, rápidamente va a progresar hacia la formación de un absceso o fístula perianal, como se muestra en la imagen inferior. Siguiente. Después de todos los temas dados por nuestro grupo, parte del tema es hablar sobre la prevención de la fisura anal. Entre ellos está la dieta rica en fibras, ya sean cereales, frutas, el consumir un mínimo de 2 litros de agua al día, ya que estas recomendaciones mejoran el tránsito intestinal, la consistencia de las heces y la disminución de los episodios de estreñimiento. Y uno de los más importantes para prevenir las fisuras anales es la postura al evacuar. Siguiente. Entre ellas tenemos que la postura al evacuar incluye los hábitos intestinales, ya que no hay que aguantarse las ganas de ir al baño cuando estos pacientes sufren mucho de estreñimiento o sufren mucho de aguantarse ir al baño por diferentes motivos. La postura al evacuar se recomienda que sea una flexión de caderas superior al 90 grados y la colocación de los pies sea sobre un banco para flexionar las rodillas. Esto ayudará a que mejore la constipación y evitar que se produzca o se desarrollen las fisuras anales. Siguiente. Estas son las referencias que utilizamos para nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, parece que fue una presentación bastante concisa, precisa y resumida. El anfitrión es José Daniel Rojas y de los participantes están Adrián Cornejo, Aida Tais Poveda, Alfonso Cubilla, Amanda Torrero,
Amira Arjona, Andrea Ortiz, Angélica Son, Astrid Buscher, Carlos Tapia, Daniela Morris, Denis Beiro, Diana Monteser, Diego Vázquez, Elizabeth Barrera, Emily Ferro, Fabricio Sayago, Ana Almanza, Keila Lazo, Lina Cigarruista, Lourdes Falques, Medelín Cedeño, Mariel Madrid, María del Pilar Coloma Torrente, Melanie Ballestero, Natalie Cortés, Raúl Sánchez, Ricardo Elías Calderón, Rita González, Roberto Den, Samantha González, Sofía Samaniego, Sofía Kruger y Adriana Peña. Y Lisette Igualada. Esto para que quede constancia en la grabación de quiénes Doctor, fueron los... Entonces, una pregunta para Amira Arjona. Conectada. Amira Arjona. Amira Arjona. No. No contesta Amira. Entonces no está conectada. Y Carlos Tapia. Aquí, doctor. Tú eres de la charla, ¿no? No, Sí, correcto, de la charla. Sí. tú no. Denise Beiro. diga, doctor. Hola. Dime cuál es la diferencia entre una fisura y un hemorroide en los síntomas. ¿Cómo puedo diferenciar yo solo con la historia clínica una fisura versus un hemorroide? Podrá ser por el dolor. Las hemorroides también pueden dar dolor. También podría diferenciarlo haciendo un examen físico. No, pero solo con la sintomatología. Dale, Carlos Tapia, ayúdala. ¿Cuál es la diferencia? Solo con la historia del paciente. ¿Cuál es la diferencia entre una fisura y un hemorroide? Bueno, dentro de la fisura, el paciente va a referir que al defecar va a presentar dolor, obviamente, y presencia de sangre. Sangre, Ok. sí. Ajá. Dolor y sangrado. Ok. ¿Y la hemorroide? Eh, en caso de la hemorroides, sería un dolor más como sostenido. Correcto. Y eso Y es cuando sí, es la hemorroide externa. Si es la hemorroide interna, solo da sangrado. O sea que si es la hemorroide externa, solo tendré dolor sin sangre. Y si es la hemorroide interna, tendré sangrado sin dolor. O sea que la fisura tiene las dos cosas al mismo tiempo. Y es al momento de evacuar. Esa es la diferencia. Y apréndanse bien eso porque la fisura es más común que la hemorroide en muchas ocasiones. Entonces, para que no estén mandándole cremas antihemorroidales a un paciente que tiene una fisura y lo único que están es alargándole más el sufrimiento al paciente. Entonces, es importante que entiendan esto. ¿Le quedó claro a Denise Beiro? Sí, doctor. Ok. Sangrado y dolor. Y solo es cuando evacúa. Si ese paciente no evacúa un día, ese día no tiene ni dolor ni sangrado. Y se puede pasar meses o años así. La hemorroide solo duele una semana cuando está trombosada, sin sangrado. Emily Ferro, otra pregunta. Diga, doctor. Ok, Emily. ¿Qué esfínter es el que está afectado en una fisura?
Bueno, el esfínter anal externo. Externo. Lina Cigarrista, ¿estás de acuerdo con lo que dice Emily? Lina Cigarrista, Eh, creo que puede ser ambos esfínteres. ambos esfínteres. Madeline Cedeño, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo pensaría que es el externo, pero no estoy seguro. No están seguros, pero se acaban de dar la charla. Estoy preguntando lo que acaban de decir sus compañeros. ¿Cómo no pueden estar seguros? A ver, ¿quién habló de esa parte? Que se los aclare, por favor. Sería el esfínter anal interno. El interno es el que está enfermo. El externo está normal. Lo dijeron en estudios manométricos. Se demostró que la presión en el esfínter anal interno está aumentada, mientras que el esfínter anal externo está sano. Y entonces lo que se corta es el anodermo, y que cuando la fisura es crónica queda expuesto el esfínter anal interno. El externo no tiene nada que ver en esta enfermedad, es puro esfínter anal interno. ¿Qué función hace el esfínter anal interno, Roberto Den? Aquí estoy. No, la función sería el paso de las heces. La función del esfínter anal interno. Sí, es el músculo que controla el paso de las heces. No, o sea, vamos a decir que los 33 que estamos conectados ahorita, de los 37 que estamos, ya nos abandonaron 4. Y los 33, ninguno tiene deseos de ir al baño. En este momento, a los 33, el que nos está dando la continencia en reposo es el esfínter anal interno, el que te da la continencia involuntaria, o sea, el que tiene el ano cerrado. Pero cuando yo voy a evacuar, o cuando yo tengo el deseo de evacuar y me avisa por presión, yo utilizo el externo para cerrarlo más. Cuando yo voy a evacuar voluntariamente, debo relajar el externo y el interno. Si el interno está hipertónico, no lo relajo. Y al no abrir bien, me voy a lastimar. Entonces, la función del esfínter anal interno es la presión en reposo. Esa es su función. ¿Ok? Y para que salgan las heces, él tiene que abrir. Igual que el externo, pero el externo lo controlo. El interno, eso se llama el reflejo rectoanal excitatorio. Yo tengo que relajar ese esfínter. Entonces, Natalie Cortés, el tratamiento de una fisura anal al saber que el esfínter anal interno está enfermo, ¿en qué consiste? Natalie. Hola, buenas noches, doctor. El tratamiento consiste en relajar el esfínter. Ok, muy bien. ¿Y cómo le explicamos eso al paciente? ¿Qué tiene que hacer el paciente para relajar el esfínter? Raúl Sánchez, ayúdala. Le decimos al paciente que haga cambios en lo que sería su alimentación, que coma más fibras. Ok, ¿y cómo hace la fibra para que relaje el esfínter? Raúl Sánchez. Es correcto, Natalie, hay que darle fibra al paciente. Lo que quiero saber es si sabes el por qué. Al tener las heces Raúl más, Sánchez. al tener las heces más Tú, blandas, Raúl, ¿tú eres el de la charla? sí. ¿Tú eres Raúl? No, tú no. Tú no puedes hablar. María del Carmen Coloma. María del Pilar Coloma, perdón. Uso. Bueno, lo que estaban diciendo de que al tener las heces más blandas, la consistencia va a ser más suave, entonces pueden pasar ¿Qué te y no da la tiene que hacer suavidad de tanta las fuerza. heces? ¿Qué te da la suavidad de las heces?
¿La fibra o el agua? Bueno, el agua. El agua. Entonces, ¿la Ujú. fibra para qué rayos es? Porque atrae más el agua Y eso, buen cuando punto. se come La más fibra. fibra Ajá. va, cuando es fibra soluble va a traer más agua, cuando es insoluble no, ¿verdad? La Ujú. fibra lo que hace es el bolo fecal, hace que se unan las heces y cuando vayas a evacuar sea un bolo único, lo cual lastima menos que si son fragmentos pequeños y por eso ellos pusieron la foto de la clasificación de las heces y hacer heces en bolitas que son Bristol 1 va a predisponer más a una fisura que si hace heces en salchicha y lo quieren relacionar de alguna forma, que son las heces Bristol 4. ¿Ok? Entonces la fibra te va a hacer heces Bristol 3 o 4 y el agua te la va a ablandar para que sean heces Bristol 4. Te va a lastimar menos. Pero y entonces, ¿cómo relajamos el esfínter? Porque uno de ustedes dijo muy bien, hay que relajar el esfínter, pero ¿cómo se relaja entonces? Con la fibra no se va a relajar, la fibra es para lastimarlo menos. Con el agua y la fibra es lastimar menos. Y como el paciente no come suficiente fibra, hay que darle un suplemento de fibra. Por lo general, doctor, lo que se hace es que se envía ejercicios de contracción y relajación. No necesariamente eso no lo va a relajar. O sea que lo mandamos a fisioterapia. Puede ser uno de los... eh, Eso es cuando un paciente tiene una cosa que se llama disinergia piso pélvico. Esa es otra enfermedad. Ahí se mandan a terapia de piso pélvico. Pero en la fisura no necesitas terapia de piso pélvico. Solo necesitas relajar el esfínter anal interno porque el resto de los músculos del piso pélvico están normales. El único esfínter que está alterado es el esfínter anal interno. Doctor, ¿y los baños de agua caliente? De agua tibia. Exacto. Baños de asiento con agua tibia, ¿verdad? Esos baños de asiento son relajantes musculares. Y le agregan una crema tópica que funcione como relajante muscular. Por ahí una mencionó una que, que bloquea los canales de calcio, esa es una, y la otra que hace el efecto de el óxido nítrico en el músculo para que se relaje. Que la del óxido nítrico da más cefalea que la que hace los efectos de bloquear los canales de calcio en el esfínter anal interno para que se relaje. Entonces, ese es el manejo de una fisura. Y los baños de agua tibia casi se les da a todo paciente en una cirugía no rectal o enfermedad hemorroidal o absceso anal, se le da baños de agua tibia. Porque cuando tú tienes una enfermedad anorrectal o inflamación anorrectal, lo primero que va a ocurrir es una hipertonía involuntaria de los esfínteres. En el caso de la fisura es del esfínter anal interno. Entonces ese es el manejo. Y no se olviden de eso. Dolor y sangrado al momento de evacuar puede ser agudo recién o puede tener meses o años crónicos. Va a ser una fisura anal. ¿Ok? El dolor de la hemorroide es constante, no solamente es al momento de evacuar. Pero si el dolor es exclusivo cuando evacúa, eso es una fisura. Y nada, hay que revisarlo y ver si está cortado. Y ahí se debe ver. Y generalmente el paciente no quiere relajar los glúteos, ni el esfínter, ni el piso pélvico. Está a la defensiva. Y el manejo es relajantes musculares, tópicos, con baños de agua tibia, fibra y agua, porque a todos hay que darle fibra y agua. Y mejorarle los hábitos dietéticos y la posición en el inodoro, como muchos dijeron. Bueno, pareciera una charla tonta y no útil, pero se van a dar cuenta qué tan útil fue cuando estén sentados el primer mes de su trabajo en algún centro de salud o en su segundo año de internado y van a tratar de recordar en el YouTube, porque ahora como esto tiene YouTube, van a estar buscando en el YouTube qué fue lo que se dijo y cómo era el manejo, ¿verdad? Así que mejor que lo aprendan desde ella. Listo, pues, no les quito más tiempo, les agradezco a los 37 que estuvieron, algunos ya se retiraron y, y bueno, aquí queda grabado quiénes fueron los que no vinieron. El doctor Victoria lo más seguro va a revisar esto porque él siempre lo revisa.
Así que saludos a todos y pasen buenas tardes. Felicidades al grupo que organizó todo Hasta bien. luego, doctor. Saludos. Gracias, doctor.